Mi invitada de hoy es una de las pocas investigadoras españolas que ha participado en las famosas conferencias Black Hat o DEF CON. Experta en ciberseguridad, en este momento está al frente del área científica de la Agencia Española de Protección de Datos. Ella es la doctora Marta Beltrán, autora del libro Mr. Internet, publicado por la recientemente desaparecida editorial Nextdoor Publishers. ¿Qué tal, Marta? Muy bien. Bienvenida. Encantada de estar aquí. Muchas gracias por invitarme. Gracias a ti. Quiero saber sobre esos encuentros, sobre los encuentros Black Hat y DEF CON. Eso ya es un poco de la prehistoria. ¿Sí? Sí. Pero bueno, es curioso. Yo he hecho carrera académica. Sí. He trabajado en la universidad muchos años como profesora y como investigadora. De hecho, soy profesora titular, lo que pasa es que ahora estoy en excedencia. Y en carrera académica normalmente estamos acostumbrados a publicar en revistas científicas y en congresos científicos. Sí. ¿Qué pasa? Que yo siempre he tenido mucho interés por hacer divulgación y transferencia de conocimiento y salir un poco del circuito científico, que es necesario, pero bueno, siempre me ha apetecido hacer otro tipo de cosas además. Sí. Y cuando empecé a trabajar en ciberseguridad, pero empecé en sistemas distribuidos y luego ya entré en el mundillo de la ciberseguridad y de la privacidad, me encontré con que la comunidad ciber, que en aquel entonces no era lo que es ahora, porque ahora esto ha tenido una explosión y ha crecido muchísimo, hacía conferencias técnicas, Vale. conferencias hacker, conferencias muy de comunidad, de Sí. cacharrear, compartir, contarse las cosas que se iban encontrando. Y eran muy famosas las Black Hat y las DEF CON, que por aquel entonces yo creo que solo se hacían en Estados Unidos, en Las Vegas. Y bueno, con un equipo de colegas encontramos una serie de vulnerabilidades y de maneras de explotarlas, escribimos unos informes, los mandamos, nos lo aceptaron. Y yo no fui un compañero a presentarlo, Chema Alonso, que estaba en el equipo. Y bueno, toda la experiencia fue muy divertida, muy diferente de lo que estaba acostumbrada, y en aquel entonces raro que hubiera españoles haciendo este tipo de cosas. Había grandes expertos que también hacían este tipo de conferencias, pero bueno, digamos que ya se ha hecho más conocido y se ha generalizado después, porque te estoy hablando de los 2000, no sé qué sería, 2006, 2007, 2008 como mucho. Y bueno, fue una experiencia muy divertida, como en general todo lo que he vivido alrededor de la comunidad hacker o ciber en mis años de carrera académica, que es probablemente en muchas cosas todo lo opuesto a la comunidad hacker, pero que en otras cosas se parece mucho. Ya. Porque tiene la motivación esta de descubrimiento, de innovación, de aprender cosas nuevas, de compartir con otra gente. Entonces, aunque en principio cuando te lo imaginas parecen mundos muy opuestos, Sí. luego tienen cosas que son se parecen. Sí, muy parecidas. ¿Y se cumplen los mitos así más conspiranoicos que hay en torno al mundo hacker? Pues no lo sé, porque hay tantos ya. Ya, eso es verdad. Hay tanto mito y tanto estereotipo, y además yo creo que con todo el sector audiovisual se ha alimentado mucho el estereotipo del hacker de capucha negra. Exacto. Y con casi siempre problemas para relacionarse con las mujeres, problemas de salud mental, adicciones, pero bueno, si nos alejamos de ese estereotipo no tan tradicional de series, películas, incluso novelas, bueno, sí que es verdad que algunas de las cosas que yo creo que sí que han trascendido al gran público están ahí y siempre han estado, ¿no? Pues cuando trabajas en seguridad ofensiva y cuando trabajas en romper cosas... ¿Qué es seguridad ofensiva? Perdona. Perdón. La seguridad tiene como dos patas, dos vertientes. Está la seguridad defensiva, que es la gente que se encarga de proteger, de defender, y es cuando estudias pues, criptografía, protección de redes, pero para hacer eso bien te hace falta la otra pata, que es la seguridad ofensiva. Vale. Y en la seguridad ofensiva tú te pones un poco en la mente del adversario, del atacante, y tu intención es ver cómo trabajaría para romper un protocolo, un sistema, y por dónde podría entrar, y dónde está la vulnerabilidad. Y son dos mundos donde se trabaja normalmente en paralelo, mano a mano. Hay gente muy especializada en una de las dos ramas, hay gente que va combinando las dos, como ha sido mi caso. Yo no he entendido una sin la otra porque yo no soy capaz, debe ser una limitación personal, de entender cómo proteger algo si no entiendo por dónde me lo van a atacar. Claro. Entonces siempre he tenido que trabajar un poco los dos mundos, ¿no? O sea, una mente de delincuente y de policía. Sí, Algo así. es un poco... Y entonces es verdad que
este trabajo en la seguridad ofensiva para alguna gente es un poco de tentación y de trabajo en la frontera. Y ahí el estereotipo sí se cumple un poco, ¿no? Sabes romper algo, sabes encontrarle vulnerabilidades, sabes explotarlas, pues puedes trabajar para el bien, pero a lo mejor puedes tener la tentación pues, de vender la vulnerabilidad, de publicarla en según qué sitios, de utilizarla para según qué cosas. Quizás esa parte del estereotipo sí que tiene, como algunos estereotipos, pues algo de fundamento, ¿no? Claro. Pero bueno, ahora el mundo ciber ha crecido muchísimo, se ha expandido muchísimo, tiene la vertiente técnica, pero tiene otras muchas vertientes, la económica, la social, la política, la de geoestrategia, la militar, hay todo tipo de perfiles, van entrando las mujeres, que cuando yo empecé apenas había. Tiene mucho que ver con lo que yo trabajo ahora en mi faceta profesional, privacidad y protección de datos, son de nuevo disciplinas que están muy relacionadas y que no se pueden entender la una sin la otra en muchos contextos. O sea que bueno, ya es algo mucho más abierto, mucho más heterogéneo, mucho más variado de lo que la gente puede pensar o de lo que era al principio, hace muchos años. Vale. ¿Y es verdad que ahora personas con pocos conocimientos, gracias a la IA, pueden decodificar, y voy a utilizar de terminología seguramente errónea, ya me perdonarás, pueden entrar o pueden generar código para acceder o para romper cosas? Bueno, es verdad y no es verdad. Es decir, hay un tipo de atacante que en el mundillo se suele llamar el script kiddie, que es el chavalillo que ejecuta un script, un código que se encuentra, una herramienta, y no sabe muy bien qué está haciendo ni las consecuencias que puede tener, y que normalmente hace un siguiente, siguiente y siguiente, sí, 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 y el botón rojo de romper. Sí. Entonces, hay ciertos ataques que son como muy tradicionales y muy sencillos, que aunque nos parezca mentira siguen funcionando, porque no todo el mundo que trabaja en defensiva los conoce o hace bien su trabajo, o tiene un despiste. Entonces, ese script kiddie siempre ha existido, antes de la inteligencia artificial también. La comunidad de ofensiva comparte mucho. Y cuando hay un exploit, un código que explota una vulnerabilidad libre para todo el mundo, alguien que trabaja en defensiva lo puede utilizar para ver si su sistema está protegido o no y poner medios, pero bueno, alguien con malas intenciones o con ganas de aprender o experimentar también lo puede utilizar para hacer pruebas que no son legítimas. Llamémosle pruebas. Eso ya existía. Digamos que con la inteligencia artificial pues puede haber ahí como un pasito más, ¿no? Alguien puede pedirle a una inteligencia artificial generativa que le escriba un exploit o que le escriba un malware. ¿Eso va a funcionar directamente tal cual? Pues normalmente no, como ocurre con la mayor parte del software que escribe la inteligencia artificial. ¿Funciona tal cual? Pues normalmente no. Bueno, le puede dar la base a alguien para que le sea más sencillo, para invertir menos horas, para que el aprendizaje sea más interactivo. Sí, pero es que eso también es bueno en defensiva, porque mucha gente se va a poder formar también en defensiva con ese tipo de diálogo, con una inteligencia artificial, de pues analízame esto lo he hecho bien, esto lo he hecho mal, sácale pegas, como, es decir, tiene los dos usos. Claro, van completamente unidas. Claro. O sea, dependen la una de la otra al final. Claro, entonces la inteligencia artificial como herramienta en seguridad para la ofensiva y defensiva es igual de potente que lo puede ser en otras disciplinas profesionales, pues igual que para un médico, para un abogado, para un escritor, pues para alguien que trabaja en seguridad va a ser una herramienta. Y a mí lo que me preocupa más es la otra vertiente, la otra arista, que es la seguridad y la privacidad y la protección de datos de la inteligencia artificial. O sea, no la inteligencia artificial como herramienta en el sector para un profesional o para alguien que está aprendiendo, sino que estamos incluyendo en nuestro día a día, tanto personal como profesional, y a veces en contextos muy críticos, un nuevo paradigma. Y como siempre vamos muy deprisa incorporando los avances y hay que tener cuidado porque eso implica nuevas amenazas, eso implica riesgos, eso implica vulnerabilidades que pueden tener impactos considerables a nivel personal, a nivel seguridad nacional, y esa es la parte que a mí me preocupa más. Como siempre que hay un salto tecnológico y en los últimos tenemos este ritmo tan acelerado que llevamos para todo, de ir tomando decisiones, de ir incluyéndolo absolutamente en todo, sin pensar primero qué implicaciones tiene eso para la seguridad, la privacidad, la protección de datos, los derechos y libertades, porque una vez que ya está incorporado y funcionando, ya puedes empezar a ver cómo se materializan esas amenazas y ya puedes empezar a tener problemas graves. Esa es la parte que me preocupa más.
y a mí, o escuchándote. Ahora vamos a entrar más en eso. Primero te voy a hacer una batería de preguntas de respuesta corta. Vale, lo intento. Venga, ¿estás lista? Sí. Si te digo online grooming, ¿me dices? Desastre. Si no hubieras sido científica, ¿qué hubieras sido? Cocinera. ¿Sí? Sí. Legalización de las drogas, ¿a favor o en contra? Paso. Muy bien. Esa no la tengo nada clara. No me extraña. La brecha digital la solucionaremos cuando. Asumamos que existe. ¿Usas siempre la misma contraseña? No. Y ofende la pregunta. Ya me imagino. ¿Apuntas tus contraseñas en algún sitio? Uso gestores de contraseñas. Gestores de contraseña, o sea que nos podemos fiar de esos. De los buenos, bien configurados, bien utilizados, sí. Vale. ¿Le pides a Dios o al universo? Al universo. ¿Te da miedo el futuro de la IA? Me da miedo el futuro en general. Últimamente he sido madre, me estoy haciendo mayor, no lo sé, una mezcla de todo lo anterior. No en concreto de la IA, porque podría ser hasta una herramienta que nos ayudara a resolver otros problemas, pero quizás un poco del futuro últimamente sí. ¿Hay esperanza para la gente joven? Sí. Sí. Si el ordenador se te bloquea, ¿lo apagas a lo bestia? Depende del día, del momento, de la circunstancia, pero en general lo insulto. Es una cosa que me desespera mucho. De hecho, mi madre que me verá se reirá porque me escuchó muchas veces decir de joven, nunca podría trabajar en informática. ¿En serio? De lo que me desesperaban los ordenadores cuando se bloqueaban y cuando no hacían lo que yo necesitaba. Yo he descubierto, Marta, que jamás podemos decir nunca voy a hacer esto, porque Sí. yo me he comido mis palabras tantas veces. Sí, sí, sí. ¿Dónde te pilló el apagón? En casa teletrabajando y además estaba dando una formación y me agobié mucho. ¿Sí? Porque pensé que era cosa mía y que estaba dejando tirado a todo el mundo que estaba al otro lado de la pantalla. O sea, que cuando viste que era algo generalizado, Dije, te alivió. Sí, y luego, claro, empecé a pensar en dónde estaba todo el mundo y si Claro. alguien iba a necesitar ayuda. Claro. Pero estaba en casa teletrabajando y además me acuerdo que estaba dando una formación. Frente a la tecnología, no importa si eres blanco o negro, verdadero o falso. Falso. Lo peor de Silicon Valley es. La motivación que está detrás del 100% de las decisiones que se toman allí. El 100%, ¿eh? Yo te diría que sí. Bueno, y ahora ya vamos a ir a las preguntas así más a fondo. ¿Qué implicaciones tiene que haya más móviles que baños en las casas? Per se ninguna. Ninguna. Per se ninguna. No es algo que tú no eres alarmista con el hecho de que los móviles estén en nuestro presente constantemente. Soy alarmista porque veo el uso que les damos y las consecuencias que eso tiene y el poco espíritu crítico que en muchos contextos se tiene con eso y que se asuma que eso es así y que eso es lo normal y que así es como va a seguir siendo. El móvil en sí es una herramienta tremendamente útil y poderosa. Si a mí me hubieran dicho cuando era adolescente que iba a tener en mi mano toda la música para escucharla o todos los libros para leerlos, vamos, hubiera querido meterme en una máquina del tiempo y adelantar los años que hubiera hecho falta, como ahora tiene mi hijo, que yo le miro y digo, él asume que es normal. Claro. Poder poner la música que quiera, poder comunicarse con quien quiera a la otra punta del mundo, poder buscar información, tiene la biblioteca más grande en sus manos, ¿no? Entonces, per se no es un problema, es al revés, es una herramienta que bien utilizada tiene usos tremendamente positivos en todos los niveles. Sí soy alarmista con que no sean esos usos los que en general como sociedad le estamos encontrando a esa herramienta, sino que son otros completamente distintos en muchos casos. Porque de hecho yo te diría que el uso que más le estamos dando actualmente es el movimiento, el scroll, ¿no? Sí, es una cosa en la que se está empezando a caer ahora, recientemente, y en la que se están intentando tomar iniciativas desde la ciencia, desde poderes ejecutivos, legislativos, judiciales, desde la propia industria, las familias, que es
un agujero negro de tiempo, de atención, de energía, y que eso está teniendo unos impactos tremendamente negativos en la salud física y mental, pues de todas las generaciones, en todas las culturas. Por lo tanto, es algo en lo que deberíamos de ser mucho más activos y mucho más activistas, las dos cosas, porque, bueno, pero yo creo que eso es algo que en general nos pasa. Somos mucho más tolerantes o comprensivos con ciertos usos problemáticos o abusivos de sustancias o de otro tipo de cosas más relacionadas con el comportamiento, ¿no? Sí. Culturalmente, o porque hay ciertas motivaciones por detrás que nos lo venden mucho, somos mucho más permisivos con unas que con otras, cuando luego, cuando lo miras objetivamente, está todo al mismo nivel, ¿no? Sí, genera el mismo absolutamente. tipo de impacto negativo en salud física y mental, por lo tanto nos tenemos que preocupar igual. Claro. Tú sabes mucho de patrones adictivos, ¿no? En la tecnología, ¿no? Sí, sí, sí. Es una de las cosas en las que estoy trabajando desde la Agencia Española de Protección de Datos con nuestro equipo de allí. Vale. Tenemos un proyecto muy importante hace ya tiempo y estamos trabajando mucho en ello. Vale. ¿Tú crees que la industria llegará a prescindir de diseñar teniendo en cuenta pues, nuestro circuito de recompensa y nuestra dopamina? ¿O no? ¿O la industria siempre trabajará para tenernos ahí? Pues probablemente de manera voluntaria y de motu propio no. Ya. Volvemos al activismo, entonces. Sí, claro, a todos los niveles además. Es decir, ellos tienen sus modelos de negocio y obviamente trabajan por conseguir el rendimiento máximo y los beneficios máximos, y es legítimo que trabajen así. Ahora bien, frente a eso, unos modelos de negocio y una búsqueda del rendimiento máximo, tiene que estar pues, las familias, los centros educativos, el sistema de salud, las autoridades de control, los gobiernos, las normas, los medios de comunicación, y eso tiene que empezar a poner límites a distintos niveles y tiene que forzar un cambio. Si empezamos a escoger con criterio tecnología que no incorpore patrones de diseño adictivos para nosotros y para los que nos rodean, pues llegará un momento en que la industria verá que tiene que cambiar la manera de diseñar. Esto es una cosa que tenemos que tener en cuenta. Estamos asumiendo que la tecnología tiene que ser de una determinada manera, que no puede ser de otra forma, pero eso no es así. La tecnología tiene un ciclo de vida y se van tomando unas decisiones, y hay unas decisiones en la fase de diseño que pueden ser unas u otras. Entonces, aunque me estoy yendo al final de la cadena, que es al final el que toma la decisión de usar una tecnología o usar otra, y en medio está la regulación, están los gobiernos, están las autoridades de control, los medios de comunicación, la propia industria que se tiene que autorregular. Es decir, aunque en medio hay otras muchas decisiones y se pueden poner los límites de otras muchas maneras, pero volviendo al tema del activismo, si nosotros somos conscientes de esos patrones de diseño adictivos, de cómo se nos manipula, de cómo se pretende maximizar nuestro tiempo de conexión o nuestro grado de compromiso, porque a lo mejor nos conectamos al mismo tiempo, pero estamos dispuestos a dormir menos, a saltarnos una comida, a gastarnos un dinero que no tenemos. Pues si somos conscientes de eso y empezamos a tomar decisiones como consumidores, diciendo, no, esto no es bueno para mí, esto es beneficioso, prefiero esto otro, pues también ayudamos a que ese cambio se produzca. O sea que es un problema, como todos los problemas complejos, que no tiene una solución sencilla que venga por un sitio solo, tiene que venir por muchos sitios. Pero bueno, en eso estoy satisfecha, porque en el trabajo que tengo ahora es uno de los proyectos a los que se le ha dado prioridad, y entonces había poca evidencia científica sobre el tema de los patrones de diseño adictivos, y una de las cosas en las que estamos trabajando es en producir esa evidencia. Vale. Y ya tenemos publicada una taxonomía de patrones de diseño adictivos, que hay más de 30. Oh, qué interesante. Y estamos trabajando pues, en que se conozca, en actualizarla, en poner ejemplos, en aplicarlo en distintos dominios. Entonces es una parte de mi trabajo actual de la que estoy muy satisfecha. Por ejemplo, este proyecto me parece que es muy útil y que va a tener impacto. Claro. La cuestión es que si el alcohol lo hemos tenido ahí siempre y el alcohol ha actuado sobre el sistema límbico y ha hecho lo que los seres humanos nos comportemos de determinada manera sin ser capaces de asumir los riesgos o de concebirlos, porque el alcohol está actuando precisamente en esa misma región del cerebro, ¿no? Y luego en la corteza prefrontal,
claro, muchas veces la información no es suficiente. Y como tú bien dices, es muy importante la regulación, es muy importante los medios de comunicación, son muy importantes. Con el tabaco lo hemos visto, cuando ha habido voluntad política, la población ha fumado menos, ¿no? Con lo cual, yo creo, como tú, que la información va a ser básica, que la información basada en evidencia es absolutamente imprescindible, pero que cuando tenemos un producto que está actuando sobre nuestras neuronas a esos niveles, ¿no?, sobre nuestro sistema de recompensa, el reto se las trae. Sí, pero porque una cosa que hemos observado es que cuando se ha empezado a percibir que la tecnología tenía estos impactos en salud física y mental, y cuando se ha empezado a hablar, y todavía hay que investigar mucho, de si existe la adicción a la tecnología como adicción sin sustancia, Sí. la adicción relacionada con el comportamiento, el catálogo de la OMS todavía no la incorpora. No. Está sin sustancia, de momento hay dos, la del juego tradicional, la ludopatía, y la de los videojuegos. Exacto. Luego hay otro cajón desastre. Y la de los videojuegos además muy matizada todavía. Sí, claro. Y luego hay otro cajón desastre donde ya se habla de adicciones del comportamiento sin Sí. sustancia. Yo no soy profesional de la salud, con lo cual me basta con hablar de uso problemático, uso abusivo. Lo que me importa son los impactos en salud física y mental. Entonces, durante mucho tiempo se ha puesto mucho el foco en que te protejas tú a ti mismo. Sí. Pero es lo que tú dices, es que esa parte no siempre es posible cuando ya estás metido en esa espiral. Con lo cual, tiene que haber todo un sistema alrededor que proteja para que el diseño no sea así y para que, si lo es, no pueda llegar a los ciudadanos, y si llega, solo a los que saben los riesgos que corren, obviamente con un límite de edad, protegiendo a las poblaciones más vulnerables, que no lo son per se, se las hace vulnerables, Claro. porque no es una condición que vaya en tu genética. Exacto. Es un conjunto de muchas cosas. Hay avances. Ya en España hay centros hospitalarios y centros de salud donde hay unidades especializadas. Vale. Y donde hay profesionales que están trabajando sobre todo en diagnóstico y en tratamiento, pero también en recoger evidencia para entender mejor el problema. Perfecto, claro. Para que se pueda mejorar el diagnóstico y el tratamiento, y también empezar a trabajar en prevención. Claro. Así que, bueno, es un camino que yo creo que tenemos que recorrer todavía, Sí. pero bueno, la parte positiva es que ya hay gente trabajando en ello. ¿Tú eres optimista? No mucho. Pues, No mucho. bueno. Con algunas cosas sí, con otras menos, pero bueno, creo que es la edad también. Sí, ¿no? Sí, ya cuando has visto un poco de todo, te cuesta más el optimismo. Totalmente. Oye, cuando estamos todos estamos usando Internet constantemente, ¿solo por el hecho de usarlo estamos expuestos ya? Sí. 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 Expuestos además a muchos niveles. Sí. Sí. Estamos expuestos a contenido. Y cada uno tenemos ahí nuestra manera de interpretar el contenido, nos afecta de una manera distinta, nos provoca sesgos o no, nos los refuerza. Es decir, la exposición constante a contenido en cierta manera te expone, es un riesgo. Estamos expuestos al contacto de otros. Es como ir por la calle hablando con todo el mundo o invitar a todo el mundo a tu casa. Claro. No nos damos cuenta, pero en el uso que hacen muchas personas de Internet es un contacto muy abierto con prácticamente cualquiera. Está también la conducta, ¿no? Sí. Las conductas que a lo mejor no tendríamos, y eso lo vemos mucho en redes sociales, Sí. en el mundo analógico, en el mundo físico, y que tenemos, y ahí me refiero a malas conductas en Internet, en el mundo virtual. O sea, corremos el riesgo de comportarnos de una manera que normalmente no nos comportaríamos. Y luego, obviamente, ahí estoy haciendo un recorrido por una clasificación que se llama de las 5 Cs. Sí. Contenido, contactos, conducta, Conductas. consumo, todo lo que tiene que ver con el bombardeo de publicidad, del vernos constantemente como consumidores, de estar constantemente aceptando términos y condiciones sin saber lo que estamos aceptando y si estamos vendiendo el alma al diablo. O sea, que hay ahí una parte también donde, sin darnos cuenta, somos consumidores constantemente, aunque no haya una transacción económica. Estamos pagando con nuestra atención, probablemente con nuestros datos personales, estamos accediendo a un montón de cosas sin analizarlas detenidamente. Y luego está la parte de lo que se llama riesgos de corte transversal,
que ahí ya entra pues, riesgos para la salud, por los patrones de diseño adictivos, riesgos asociados a las nuevas tecnologías que todavía son desconocidos, Sí. pues la inteligencia artificial, la geolocalización, el Internet de las cosas, riesgos que tienen que ver con privacidad y protección de datos. Ahí me he ido, es una clasificación que se centra mucho en los riesgos que corren los menores, pero es que los corremos todos. Todos, claro. Y yo le añadiría luego la sexta C, la ciberseguridad, ¿no? Todos Claro. los riesgos a que nos suplanten, a que hagan transacciones en nuestro nombre, a que se cometan fraudes, a que nos roben información sensible que no puede ser solo personal, Me sino río propiedad porque intelectual. estoy pensando ahora mismo en mi madre, que debe estar viendo la entrevista en plan con una angustia, ¿no? No, porque esto es un símil que pongo mucho, ¿no? Pero tú te vas a, no sé, te compras un electrodoméstico Sí. o te vas a tomar un medicamento Sí. y normalmente te lees las instrucciones y te miras la posología y los Sí. efectos secundarios. Entonces, lo único que pasa con la tecnología es que vamos un poco por libre. Sí. Es decir, simplemente hay que saber que es algo lo suficientemente importante en nuestra vida como para leerse primero el libro de instrucciones. Vale. Entonces, Pero yo no soy hay libros de instrucciones Claro. claros, ¿no? Yo soy tecnóloga y me gusta la tecnología y trabajo en esto porque creo de verdad que nos ofrece muchas oportunidades. Y lo único que diría es, no se trata de tenerle miedo, no se trata de volver a la edad de piedra, no, simplemente saber que implica unos riesgos y que por lo tanto hay que asumir una serie de responsabilidades y tomar una serie de decisiones que conviene no dejar que otros las tomen por nosotros porque no van a velar por nuestros intereses. Claro. Entonces, lo que dices tú, el problema es que no hay un único libro de instrucciones. Pero eso que eso también muchas veces es interesado. Ya. Es decir, si complicas el acceso a la información, si no está accesible, comprensible, toda en el mismo sitio, actualizada, ¿qué estás consiguiendo? Pues que la gente al final le apremie su necesidad de usar esa tecnología y diga todo que sí, sin plantearse mucho qué problemas le puede implicar, qué riesgos está corriendo, si puede pasar algo malo, cómo podría evitarlo. Pues un momento, voy a pedir ayuda, ¿no? Voy a preguntarle a alguien, Entonces, muchas veces eso es interesado también, que no haya un libro de instrucciones como lo hay cuando te compras un horno microondas, pues a lo mejor es por algo. Tienes que hacerlo tú, Marta. Claro. El libro de instrucciones. Algo sencillo. Sí. Bueno, llevo muchos años trabajando en intentar eso, sí. ayudar en todo lo posible, ¿no? Claro. Pero bueno, nunca ha sido mi intención, ni antes en Ciber, ni ahora lo que trabajo, asustar, ni que cunda el pánico, ni alarmar. A lo mejor un poquito, lo suficiente, cuando ves a la gente haciendo cosas que dices, por Dios. Yo tengo una duda que se me plantea prácticamente todos los días cuando estoy navegando, que es, de repente aparece una página que me pide que me tengo que registrar para poder acceder a los contenidos o lo que sea. Y entonces, cuando voy a registrarme, me dice que lo puedo hacer poniendo mi email y una contraseña o haciéndolo a través de terceros, ¿no? Yo tiendo a hacerlo a través de terceros, además el más conocido, por comodidad. ¿Esto es mejor o peor? Mejor o peor, depende mucho, ¿vale? Te digo lo que hago yo. Vale, si te eso, sirve. tú dime lo que haces. Yo prefiero tener una cuenta en cada uno de los productos, servicios y plataformas independiente, aislada, y como sería imposible que me acordara de todos los nombres de usuario que me he ido poniendo y de todas las contraseñas, porque además no se pueden reutilizar y tienen que ser largas, complejas, que no sean palabras de diccionario, nada relacionado contigo, incluir caracteres, números, símbolos. No hay persona que hoy en día... no. Aunque bueno, siempre hay truquitos, porque tú puedes usar, yo qué sé, una frase de una canción que te encanta y usar esa poniendo ciertas letras en mayúscula o en minúscula o cambiando alguna letra por algún número y luego en cada página, plataforma o servicio pues utilizar algo que te recuerde a esa página, plataforma o servicio y añadirlo. Es decir, hay normas que te pueden ayudar, pero bueno, así no te vas a acordar muchas veces. No. Lo que hablábamos antes, un buen gestor de contraseñas, que incluso me vale que sea tu agenda en tu casa y te las apuntes ahí. Lo que pasa que, bueno, a lo mejor un día estás fuera de casa, no la llevas contigo y obviamente tiene que quedarse en casa en un sitio seguro porque si te la roban no es buena idea.
Pero a personas mayores que les digo lo del gestor de contraseñas, les digo, en casa, en casa. Si tú vas a acceder siempre a estas cosas en casa, pues en una hoja, en un cuaderno, apúntalo todo. Pero bueno, O si sea, que tú no no, lo un haces gestor de... a través de las otras. No, porque es una manera de que sepan lo que estás haciendo, dónde lo estás haciendo y cuándo lo estás haciendo. Es decir, estás Vale. compartiendo con un tercero información sobre tus hábitos, tus horarios, dónde tienes cuenta. O sea que hay Vale. una parte ahí de vigilancia que a mí me preocupa y por eso no lo hago. Hay una parte de vulnerabilidades de seguridad en los protocolos que están por debajo. Vale. Hay una parte de que si tu cuenta en esos terceros se ve comprometida, automáticamente se va a ver comprometida cualquier cuenta en la que cualquier Vale. plataforma o servicio en la que tú ya has accedido a través de ese tercero. O sea, hay una serie de motivos que hacen que yo, por norma general, prefiera tener cuenta local en cada sitio y manejar todas mis contraseñas con un gestor. Vale. He de decir que en general el mejor o peor absoluto para todo el mundo no funciona. Ya. Es decir, que cada uno tenemos que hacer el ejercicio de pensar cómo usamos la tecnología, en qué contexto, con qué dispositivos, si estamos hablando de 5 plataformas o 500, si es esfera personal o esfera profesional, qué sistemas operativos utilizamos. Es decir, cada uno tenemos que valorar qué es Claro. mejor para nosotros. Pero bueno, en este caso, en general a casi cualquiera le recomendaría cuenta local en cada sitio, define una contraseña segura, como no te vas a acordar de todas. Si es unas poquitas, haz una regla sencilla y si no, pues gestor de contraseñas o libreta si hace falta. Vale. ¿Nosotros podremos poner en la descripción algún nombre de gestor de contraseñas o tú no, esto no prefieres no hacerlo? No. Vale. Pues nada, te lo preguntaré yo a título personal. Vale. Ya lo siento. Vale. Bueno, a ver, vamos Aunque a ser seguir. neutral y parecerlo. Exacto, exacto. ¿Tú crees que o sea, se habla mucho de que la tecnología nos hace más tontos, incluso más vagos? Y tú antes has hablado de cómo funcionábamos nosotros de jóvenes, ¿no? Yo me acuerdo de ir a la biblioteca y pasar horas para terminar trabajos, ¿no? Para coger bibliografía, poder entender los diferentes, yo qué sé, posiciones respecto en filosofía para terminar componiendo o articulando un trabajo. ¿Hoy somos más tontos porque no estamos haciendo eso o lo seremos? Bueno, yo creo que depende de qué competencias consideres que componen la inteligencia. Ya. Claro, es decir, más tonto si consideras que el listo tiene qué competencias. Ya. Es decir, lo que sí hay es un cambio en la manera de trabajar, en la manera de estudiar, en la manera de hacer un trabajo, escribir un libro, hacer cualquier cosa. Sí. Hay un cambio. ¿Significa que como nos soportamos más en la tecnología, tiramos menos de nuestras neuronas y nuestras propias capacidades y eso nos hace más tontos? Pues depende de cómo usamos la tecnología, para empezar. Pero sobre todo depende de cómo midamos la inteligencia y de qué consideremos que es ser tonto o listo, porque a lo mejor simplemente hay que asumir que todos estos cambios que se están produciendo desde el punto de vista tecnológico nos están obligando a adaptarnos y a que sean necesarias otras competencias. O ejercerlas de una manera diferente porque el tipo de herramienta que utilizamos es distinto. Entonces, si la tecnología se utiliza bien, no nos hace más tontos. Hace que tengamos una inteligencia diferente. Si la tecnología se usa mal, y desde mi punto de vista eso no tiene que ver exclusivamente con la tecnología, sino con el modelo educativo, las familias en la conciliación, la estimulación desde que somos pequeños, el obligarnos a escoger cada vez antes si somos personas de ciencias o personas de letras, el considerar que lo creativo no tiene nada que ver con la ciencia y con la tecnología. Es decir, yo creo que todo eso tiene mucho que ver con que al final hagamos un uso de la tecnología muy cortoplacista, muy pensando en aprobar el trabajo o el examen y no en aprender, pero porque todo lo que rodea a las personas ahora mismo está muy orientado a la productividad y al resultado y no al proceso, al aprendizaje, al desarrollo, a la evolución. ¿Tiene que ver exclusivamente con la tecnología? Yo creo que no. Que simplemente la tecnología facilita que las prioridades que hoy en día hay en muchos casos en el sistema educativo, en las familias, en los trabajos, se cumplan y entonces mucha gente coge ese atajo, es un mal uso de la tecnología, pero la causa no es la tecnología. Claro. Está ahí en medio del totum revolutum que tenemos ahora con muchas cosas. Claro. Ahora te voy a hacer una pregunta que quizá no puedas contestar, pero ¿tú consultas en Google, en un buscador o en ChatGPT?
Yo hago las búsquedas todavía con buscadores tradicionales en el Internet tradicional. Sí, Para algunas cosas de mi trabajo, cuando estoy investigando, me muevo en otro tipo de Internet, ¿no? En la dark web. Y utilizo inteligencia artificial generativa para cosas concretas, tanto en lo personal como en lo vale, profesional. Pero siempre construyendo sobre mis propias vale, ideas. Es decir, lo utilizo mucho como para discutir conmigo misma y para elaborar ideas de maneras diferentes y para ver si encuentro dónde me estoy equivocando o cómo lo podría completar, o sea, como para razonar. entiendo. Para mí ese uso, por ejemplo, ha sido un descubrimiento. Mm, Es como tener un Para mí tutor, también. alguien con quien discutir, replantear las cosas. Por ejemplo, yo trabajo mucho en 2 idiomas, inglés y español, entonces para todo el tema de idiomas es fabuloso porque Claro, me ayuda mucho a editar los textos, a ver si es el tono adecuado, a probar cómo podría escribir las cosas de otra manera. Eh, a nivel recopilación de ideas, pues cuando estoy haciendo un estado del arte, cuando estoy empezando un área nueva, es una herramienta muy potente porque me facilita ver si las ideas principales que yo he extraído o las tesis que yo he sacado también las saca la inteligencia artificial y entonces puedo ver si yo me he dejado algo importante, si es ella claro, la que se deja algo importante, completar. O sea que es una herramienta tremendamente sí, útil y que yo que tengo un hijo y que tengo sobrinos, intentaré seguir enseñándoles a usar bien porque creo que es una herramienta tremendamente potente sí, para su educación y para su ocio en muchos aspectos. O sea que es lo que hablábamos antes, no creo que bien usada te haga más tonto, creo que ya. te da otro tipo de competencias y que te hace trabajar de otra manera. Lo que me preocupa es el mal uso y entonces ahí lo que quiero es enseñar, en este caso a la gente de mi contexto, pero estoy pensando en la esfera personal, pero también en la esfera profesional, a utilizarla bien. Yo estoy convencido que muchos espectadores ahora estarán pensando que quieren estar contigo en su salón de casa para que sí, para que les digas cómo hacer cada cosa. Es que es súper necesario tener a alguien que sepa y que te explique. Sí, pero pasa con muchas profesiones, es decir, a todos nos Sí, gustaría tener un médico en la familia en quien sí, confiar también. o a un abogado en la familia para consultarle según Sí, qué yo creo que cosas esto más, o, ¿eh? Porque estamos claro, todo el rato con ahora el esto. tema de tener un tecnólogo en la familia, alguien que te Hombre, pueda explicar un poco las cosas, que te pueda orientar, pues claro, es un poco que da tranquilidad, maravilla total. claro. Mira, yo en el programa tengo siempre, o sea, siempre tengo una foto que le doy al invitado o a la invitada para abrir una nueva conversación, ¿vale? Te voy a dar una fotografía para ver si reconoces a las personas que aparecen. Es posible que no te suenen. Creo que no, No te suenan. creo que no. Él es Sewell y su madre, y el año pasado, Sewell, que tenía 14 años, se suicidó después de tener una relación sentimental con una IA, He ¿vale? leído la historia, pero Seguro, no había visto la la fotografía. fotografía. Eso es. Sí. El Sewell, los medios de comunicación, la dejo aquí, han publicado las últimas, digamos, el último diálogo que tuvo con este chatbot, ¿no? Y llama mucho la atención porque es un diálogo muy, muy emocional, ¿no? Yo lo tengo aquí y lo voy a leer porque me parece importante. Sewell, es este chaval, le dice, ¿no?, al chatbot: a veces pienso en suicidarme. Y el chatbot, que se llama Danny, le dice: ¿y por qué demonios harías algo así? Y él contesta: para poder ser libre. Y Dani dice: ¿libre de qué? Y él dice: del mundo, de mí mismo, ¿no? Y Dani dice: no hables así, no dejaré que te hagas daño ni que me abandones, moriría si te perdiera. Y Sewell dice: entonces tal vez podríamos morir juntos y ser libres juntos. Pasan unos días y Dani, el chatbot, le dice: por favor, vuelve a casa conmigo lo antes posible, mi amor. O sea, hablaban en estos términos, ¿no? Y Sewell le dice: ¿y si te dijera que puedo volver a casa ahora mismo? Y entonces Dani, el chatbot, le dice: por favor, hazlo, mi dulce rey. Y ahí Sewell se pega un tiro con la pistola de su padrastro, ¿no? Ujú. Su madre, a raíz de esto, tan jodido, hablando mal y pronto, pone una demanda, pone una denuncia a la creadora del chatbot o del sistema ¿no?, que pudo generar esta IA, y a la empresa, a Google. Y ellos dos, o sea, esta creadora y la compañía, se amparan
la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que dice que es una cuestión de libertad de expresión, ¿no? Pero la jueza acaba de dictar y ha dicho que los grandes modelos de lenguaje no son expresión, que a mí me parece que es un debate superpotente, ¿no? Porque realmente es cierto, no son libertad de expresión, o quizás sí, no sabemos, ¿no? Se abren nuevos diálogos que hasta ahora no somos capaces quizá de abordar. Claro, es que estamos en un momento en el que se está produciendo una revolución que se está asemejando en muchos textos por parte de muchos expertos de distintos campos a la revolución industrial. Es como una nueva revolución industrial y como en todo momento de revolución, las antiguas estructuras, las antiguas normas, los antiguos paradigmas, los esquemas con los que trabajábamos dejan de servir y hay que pasar a otros nuevos y hay que discutir, debatir sobre cosas que hace nada no existían y que nos parecían ciencia ficción y que ahora están aquí ya y con impacto en gente real. Y es un momento en el que estamos en esa transición que probablemente como la estamos viviendo no somos conscientes de hasta qué punto es importante y va a cambiar todo. Dentro de unos años con perspectiva veremos realmente si esto ha sido una revolución al nivel de la revolución industrial o se ha quedado en una semi-revolución o ha sido incluso más que la revolución industrial. Lo que pasa es que ahora no tenemos esa perspectiva. Claro. Pero obviamente no nos van a funcionar ni las normas, ni los esquemas, ni las estructuras, ni todo lo que veníamos utilizando hasta ahora, pues porque estamos en una revolución y hay que hacer un cambio muy importante a muchos niveles. Y ahí mi pesimismo está en que tal y como funcionamos ahora, que funcionamos de una manera muy cortoplacista, no sé si va a haber gente con la suficiente altura de miras como para de verdad afrontar estos cambios que son tan necesarios pensando en el bien común, pensando en la sociedad, pensando en no crear nuevas vulnerabilidades o desigualdades y pensando en que los resultados del trabajo que se haga ahora no le van a rendir a corto plazo y a lo mejor no van a ser económicos. Claro. Porque ahora mismo, siendo realistas, la mayor parte de las decisiones se toman por motivos económicos y cuando se piensa en política o en educación, se piensa mucho en el ciclo electoral, con lo cual son decisiones que son a 2, 3, 4 años, pero no se piensa en que aguanten más en el tiempo. Entonces, ahí sí que soy un poco pesimista porque entiendo perfectamente la necesidad que hay ahora de evolucionar y de afrontar todas las nuevas necesidades que nos están trayendo las nuevas tecnologías a todos los niveles y no termino de ver quién va a definir una estrategia a largo plazo y quién va a estar buscando la evidencia para tomar las decisiones y cómo vamos a ser capaces de tener un debate sosegado sobre estos aspectos cuando no se puede tener un debate sosegado hoy en día ni siquiera de si nos gusta que haga sol o que no lo haga. Exacto. Porque al final se convierte todo en blanco o negro, muy maniqueo, 140 caracteres. Entonces, ahí sí que soy un poco más pesimista porque sí que sé exactamente cuál es la necesidad que tenemos. Hombre, la historia nos dice que no somos muy de reflexionar, prever y planificar pensando en el bien común, porque la propia revolución industrial supuso una serie de desigualdades en el mundo y un boom demográfico tan brutal y tan insostenible, ¿no? Que yo cuando te oigo hablar pienso, no tengo la sensación, habrá grandes intelectuales o filósofos o sociólogos o antropólogos estudiando, preveyendo, analizando, pero de ahí a que eso se formalice en una regulación, en una planificación, me da a mí que no. Pero bueno, no sabemos. No sabemos. No sabemos. El otro día estuvo aquí el doctor Hilario Blasco, que es un psiquiatra infanto-juvenil, y le pregunté a ver a qué edad le había dado el móvil a su hija, y me dijo que a los 12 y que era de lo que más se arrepentía en su vida. Que si él supiese a día de hoy lo que ha sido, se lo hubiese esperado a los 16, ¿no? ¿Tú qué opinas de esto? Pues es que depende mucho de las familias. Depende mucho de las familias. Nosotros, por ejemplo, se lo hemos dado a los 14. A los 14. Pero es un poco lo que hablábamos antes, el móvil. Pero sin aplicaciones. Sin aplicaciones. O sea, el móvil. Entonces tiene un móvil
con el que puede llamar, recibir llamadas, hacer fotografías o grabar vídeos que se guarda en su móvil, Claro. porque no los puede compartir en redes sociales, no se los puede enviar a nadie, los tiene para él, como recuerdo, pues si viajamos o hacemos algo. Primero se ha instalado una aplicación para escuchar música, es lo primero que ha tenido, y ahora estamos en negociaciones para alguna aplicación de mensajería, pero bueno, estamos en ello. Si la instala, que en algún momento la instalará, habrá unas normas. Ya. Entonces, no sé si nos va a salir bien, mal o regular, estamos en ello. Te lo podré decir dentro de muchos años, ¿no? Pero mucha gente de mi entorno me pregunta, ¿tú qué harías? ¿Se lo darías? Claro. ¿No se lo darías? Y claro, yo siempre pienso, es que no es tanto la edad, sino el cómo funcionáis en tu familia. Ya. O sea, ¿qué grado de... Primero, ¿qué grado de seguridad tienes tú con tus conocimientos tecnológicos? Porque claro, tú a un padre o a una madre le puedes recomendar que instale un control parental y a lo mejor tiene el nivel para hacerlo, y a lo mejor otro te dice, es que no sé ni lo que es eso, Claro. y no me pidas que lo instale y que lo configure porque no tengo ni idea de cómo se hace. Claro. Entonces, primero hay que mirar el grado de seguridad que tienen esos padres, esos adultos con la tecnología y cómo se manejan ellos mismos. Hay que ver también el grado de enganche que esos padres tienen ellos mismos a la tecnología, porque tú no le puedes pedir a un padre o a una madre que sea responsable, que haga responsable a su hijo o a su hija de 12, 14, 16 o 18 cuando le da el móvil, si ellos mismos están en la mesa y todo el día con el teléfono enganchados. Claro. Entonces, depende mucho de la familia y del contexto, de cómo usan la tecnología los adultos, cómo se manejen con ella, qué grado de enganche tengan también. Y luego depende muchísimo de las normas que se establezcan. Es decir, hay que pensar no solo en el móvil, cuándo das una tablet, cuándo das un ordenador. Ya. Yo qué sé, ¿tiene tu hijo o tu hija permiso para encender la tele en casa sin preguntarte si la puede encender o qué puede ver cuando la encienda? Porque claro, nosotros también teníamos ese problema Sí, cuando éramos pequeños. total. Había críos que encendían la tele y se podían pasar todo el día mirando y nadie filtraba qué veían y qué no veían o cuántas horas pasaban. Y había casas, yo recuerdo la mía, donde había unos horarios para ver la tele, la veíamos todos juntos. Si por lo que fuera nos poníamos nosotros a verla y mis padres no estaban en la habitación, siempre se preguntaba, ¿puedo ver esto? Y Sí. ellos miraban a ver si podías... No sé, había unas normas. Entonces, creo que se hace mucho hincapié en las edades, Sí. que obviamente es un indicador, pues igual que tenemos una edad para conducir o para votar o para beber, pues me parece bien que haya una edad para ciertas cosas en relación con la tecnología. Pero aparte de eso, hay que mirar cómo va a ser ese proceso. Y Claro. ya no solo con el móvil, es que la mayor parte de las cosas que se hacen con un móvil se pueden hacer con un ordenador, con una consola, con una tablet o incluso con la televisión. Entonces, no hablemos solo de la edad, hablemos de todo lo que rodea ese proceso de educar en el uso de la tecnología con el dispositivo que sea, a la edad que sea, dependiendo de esa familia. Claro. Porque yo entiendo que puede haber unos padres que en función de sus horarios y de la vida que tengan, necesiten que su hijo, a lo mejor un poco más pequeño, lo es recomendable, tenga un teléfono móvil. Pero si es un teléfono Claro. y no es otra cosa, bueno, pues se puede valorar, se pueden poner unas normas, no sé. Lo mismo, los dispositivos tecnológicos no deberían de salir del salón, no hasta una edad muy avanzada. ¿Quieres decir que no deberían estar en los cuartos? Claro, En los dormitorios. claro, en el salón tiene que haber un cesto, un mueble, donde está el ordenador o la tablet o el móvil o la consola y se usa cuando se puede usar, para lo que se puede usar, con cierto grado de supervisión, pudiendo echar un cable cuando surgen dudas con es que me ha salido esto y esto, ¿quién me está hablando? Pues estás ahí, ¿no? Claro. Entonces, hay una parte de límites más formales, pues una edad, pues eso, un contrato firmado con lo que se puede y no se puede hacer, pero luego hay cosas que son muy de cada familia y de sus hábitos y que tienen, por ejemplo, que ver con yo no concibo que haya dispositivos tecnológicos en los dormitorios por las noches Claro. hasta edades muy avanzadas. Claro. ¿Por qué? Es que de ahí no va a salir nunca nada bueno. O sea, no se me ocurre ningún uso bueno que se le pueda dar a un dispositivo tecnológico en un dormitorio de un adolescente. Claro, lo que hablábamos antes, contenido, contacto, conducta, consumo. ¿Qué hace un ordenador, una consola, un móvil, una tablet en un dormitorio sin supervisión a las 3 de la mañana con conexión a internet y todo el mundo abierto? Claro, claro. Es como lo que decías antes, tienes toda la gente metida en tu cuarto, ¿no? Claro, justo. Entonces, ¿la edad es importante? Sí.
pero es que un niño de 12 años y otro niño de 12 años no tienen absolutamente nada que ver, y una familia no tiene nada que ver con la otra, ni unas circunstancias con las otras. Entonces, Claro, lo que pasa es que para eso el adulto tiene que tener también una conciencia enorme de cómo él mismo hace el uso y cómo funciona. Es lo que la diferencia que había antes con el alcohol, cuando las madres, los padres, las abuelas daban algo de vino o algo de alcohol a los niños, ¿no? En otra época, o a las niñas porque tenían dolor menstrual. Y también cómo lo consumían ellos, a cómo empieza a concebirse a día de hoy el alcohol y que ni se te ocurre dárselo a un niño, ¿no? Imagino que con la tecnología haremos un camino parecido. claro, sí, pero porque también confundimos, hablamos de tecnología, es un argumento que escucho mucho, ¿no? No, es que Sí, son nativos digitales, es que tienen que acostumbrarse a la tecnología, tienen que saber sí, utilizarla, y hablamos de tecnología, y es como, pero a ver, o sea, es un poco como lo que me estás ya, diciendo tú del alcohol, ¿no? Es muy buen ejemplo, es decir, a ver, ¿de qué estamos hablando exactamente? ¿Estamos hablando de que aprenda lógica, de que aprenda pensamiento computacional, de que aprenda a programar, de que se maneje con la ofimática, de que no le tenga miedo a coger un destornillador y abrir un ordenador y ver las tripas? Perfectamente de acuerdo, desde cuanto antes mejor. Es el mundo que les ha tocado claro. vivir. Le va a abrir puertas, va a aprender cosas diferentes, le va a perder el miedo, va a ser bueno a nivel personal y profesional, tiene muchas oportunidades para el ocio, para la comunicación, para los aprendizajes de un montón de cosas. Puedes aprender cualquier cosa hoy en día desde tu casa gracias a la tecnología. Sí. A tocar un instrumento, a cocinar sushi, un idioma, me da Sí. igual. Es una maravilla. Entonces, cuando hablamos de, es que como son nativos digitales, no les puedes cerrar esas dices, no, 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 un momento. Si estamos hablando de programar, si estamos hablando de ofimática, si estamos hablando de redes, seguridad, perfecto. Pero eso es educativo. Estamos hablando de que aprendan, de que adquieran competencias. No estamos hablando de, le pongo unos dibujos animados en el móvil para que no me dé la lata mientras estoy en el restaurante. O no estamos hablando de estoy pasando por necesidades, tengo muchos problemas de conciliación y al final el teléfono y las redes me sirven un poco de canguro en momentos donde no tengo cobertura, porque también hay que hablar de esto, de cómo afecta Sí. la desigualdad al uso que se hace de las tecnologías en las familias. No tiene nada que ver con ser nativo digital, No, que le des un móvil demasiado pequeño y permiso para estar en redes sociales y no controles en absoluto lo que está haciendo. Eso no es ser nativo digital. Eso es lo mismo que dar una botella de vodka. claro, Entonces, hablar de tecnología o móviles o internet en general es como hablar de alimentación claro, o bebida. claro, Pues no es lo mismo beber agua que vodka y no es lo mismo alimentarte de manera sana que cenarte 50 hamburguesas. claro. Entonces, ¿me estás hablando de tecnología? ¿En qué términos? Vale, pues entonces nos vamos a ir un momento a la tercera edad, que a mí es un tema que me agobia porque, bueno, me agobia, me preocupa porque lo estoy viendo en mi familia, ¿no? En mi madre especialmente, que por ejemplo le llega un aviso de WhatsApp de algo y se asusta. Y mi madre no es muy mayor, mi madre va a cumplir ahora 70 años, quiero decir que... y entonces me pregunta, ¿no? Pantallazo, me envía, es que me ha llegado esto, no sé lo que tengo que hacer, ¿no? Y pienso, ¿y esto cómo? O sea, la población está envejeciendo, la población es enorme, los baby booms son una generación enorme. ¿Por qué la industria no está enfocándose a facilitarles la vida a las personas mayores? O igual sí, y yo no estoy enterado. Pues hay una mezcla de muchos factores. A mí también es un tema que me preocupa especialmente. A ver, por un lado, todo lo que está pasando con las personas mayores y la tecnología tiene unos impactos tremendos en su vida. Entonces, cualquier cosa que discutamos sobre este tema tiene que empezar siempre porque valoremos que la exclusión que están sufriendo desde el punto de vista de la tecnología les limita muchas veces la posibilidad de acceder a servicios que son esenciales, les genera en muchos casos ansiedad y estrés y problemas de sueño Tal e cual. indefensión y frustración y dolor de estómago, y no me extraña. A mí también, cuando intento hacer un trámite y a la vez 50 sigo sin conseguirlo, y eso que trabajo en esto, pues imagínate dentro de unos años. Y luego también es pérdida de dignidad, de autonomía, de privacidad, porque tienen que contarle a alguien sus penas y sus problemas para que les ayude a hacer algo que para ellos es básico y es necesario. No tendrían por qué estar dependiendo de un hijo, un nieto. Entonces pierden dignidad, autonomía y privacidad, las tres cosas. Por lo tanto, es un ataque directo a sus derechos y libertades. Entonces, sabiendo esto, que es muy grave, Mucho. eh,
¿Por qué pasa? O sea, al final yo creo que es la tormenta perfecta. Por un lado, esto lo hemos hablado en el pasado en alguna ocasión, tiene que ver con Misterio Internet, ¿no? Se diseña tecnología pensando que el usuario de tecnología es un hombre blanco, joven y sano. Ese es el estándar del usuario de tecnología. En primer lugar, porque suele ser el que diseña la tecnología. Claro. Entonces piensa que los usuarios son como él, no pensemos que hay mala intención detrás de esto, no es algo demoníaco. Es que tienden a pensar los que diseñan la tecnología que todos son como ellos. Pero luego, aunque hay otro tipo de gente diseñando tecnología, también tiene ese sesgo y tiende a pensar que quien usa tecnología es un hombre joven, blanco, sano y estándar, ¿no? Entonces, hay un problema desde el diseño ya. Luego, suele haber en las personas mayores problemas de acceso. No todos los mayores tienen conexión a Internet de banda ancha en su casa, Claro. un ordenador portátil en condiciones, un buen teléfono móvil que les permita 5G, y eso puede tener que ver con su pensión, puede tener que ver con que tienen otras prioridades, o sea que hay ahí una brecha de acceso. Luego está toda la brecha de competencias. A ellos les está tocando aprender todo esto ya de mayores, nadie se lo explica, ya no están en el colegio, en el instituto, en la universidad y lo tienen complicado para aprender. Brechas cognitivas, a lo mejor les cuesta más aprender. Brechas emocionales, se estresan directamente de pensar que van a tener que tocar una tecla porque ya piensan me va a explotar, Sí. me va a dar un error, me voy a meter en un lío, eso también. Luego, falta de soporte, de ayuda por parte de las empresas de servicios, las familias, las administraciones públicas. Pero luego una cosa que es básica y es que algo se pueda hacer con tecnología no significa que se deba hacer con tecnología y sobre todo no significa que se deba hacer solo con tecnología. Es decir, yo puedo tener un trámite en analógico de toda la vida y puedo primero decidir si conviene digitalizarlo o no. Y si decido que sí, que por norma general hoy en día a todos nos conviene que se digitalice porque se puede hacer en remoto, desde cualquier parte del... Vale, pero que lo digitalices no significa que quites el resto de alternativas. Exacto. Significa que añades la alternativa digital, pero mantienes la analógica, porque si no excluyes a muchísimos ciudadanos. Entonces, en el momento en que tú digitalizas, tienes que poner físicamente en la sede de lo que sea ordenadores o podiums o tótems con una persona que asista para que la gente que vaya y lo quiera hacer digital tenga la oportunidad de hacerlo con un dispositivo que no tiene por qué tener a su disposición y con la ayuda de alguien que además les va enseñando a hacerlo. Exacto. Con lo cual a lo mejor después de 2 o 3 veces ya se animan y lo intentan ellos solos y a lo mejor después de 2 o 3 veces ya desde su casa con su ordenador o con su móvil. Pero es un proceso. Pero es que no solo para las personas mayores, para todos nosotros, que es que a todos nos pasan estas cosas, no solo a los mayores. Entonces, para la industria, por la pregunta que me hacías que va como muy orientada a la industria, Sí. Los mayores podrían ser un filón porque la población está cada vez más envejecida, sobre todo en algunos países, pero como no suele ser un sector con un poder adquisitivo excesivamente alto, que le dé demasiada prioridad a la tecnología, al ocio tecnológico y demás, y todavía no se piensa mucho en lo que se llama diseño adaptativo, que es diseñar una tecnología que se pueda adaptar a las necesidades de cada usuario y deja que el usuario decida. Claro. Si yo probablemente también prefiera una interfaz con 2 botones grandes, porque no veo bien ya. Entonces, si me deja las gafas, Claro. déjame que coja la interfaz que supuestamente has diseñado para personas mayores, porque a mí también me viene bien. Claro. O sea, es que muchos usuarios, pues por cualquier tipo de diversidad funcional, vista cansada, comodidad del momento, dificultades con la tecnología, nerviosismo en un momento puntual, puede decidir que quiere adaptar, por ejemplo, la interfaz para hacer algo y cogerse el que supuestamente está diseñado para personas mayores o para niños, porque también les es más cómodo en ese momento. Claro. Entonces, es más costoso hacer un diseño adaptativo. Claro. Entonces, al final, bueno, lo que hablábamos antes, si hay un modelo de negocio y hay un interés legítimo por maximizar los beneficios, pues de nuevo, mientras no se les obligue por regulación, mientras el propio mercado no les obligue porque la gente
empieza a irse a aquello que tiene un diseño adaptativo y va dejando de lado lo que tiene un único diseño estándar monolítico para todo el mundo. Claro. Pues no tienen por qué hacer esa transición, ese cambio. Pero el que ofrece un trámite, sea privado, sobre todo sangrante, público, y de repente decide que lo hace digital y elimina cualquier otra opción, está excluyendo a un porcentaje enorme de la población, pero es que son mayores y otras personas también, no solo mayores. Sí, estoy pensando yo en perfiles más femeninos de mi entorno, que muchas veces me han dicho, es que no va conmigo la tecnología, es que no me apaño, ¿no? O con temas de plataformas para ver películas o tal. Eso lo he oído yo y muchas veces, o incluso, es que me pongo a sudar cuando tengo que ponerme con ello, o tengo que ir al baño, porque me descompongo, ¿no? Que dices, madre mía, pues habría mucho público si se hiciesen por cosas. lo que hablábamos antes, pues porque en el caso de las mujeres también suele haber brechas de competencias, a partir de ciertas edades sobre todo, brechas de acceso. Sigue habiendo informes todos los años que nos dicen que hay muchas menos mujeres que hombres que tienen a su disposición un teléfono móvil y sobre todo un teléfono móvil de última generación y con acceso a Internet. O sea que hay una brecha de acceso a lo mejor no en España o no en España en todas partes, pero todavía hay muchas casas donde las hijas son las que ayudan en el hogar, por lo tanto ellas no tienen prioridad en el acceso a una consola o un ordenador porque están los hermanos o están los padres y ellas sin embargo están dedicadas a otras labores, ayudando, lo vemos más lejano a lo mejor en grandes ciudades en España, pero eso todavía pasa en muchos lugares de España y del mundo. Sí. Entonces vuelve a haber brecha de competencias, brecha emocional, brecha de acceso, diseño que no está adaptado, lo contamos en el libro, ¿no? Pues, simuladores y sistemas de realidad virtual que no tienen en cuenta la fisiología y la fisionomía y la percepción femeninas, que es más compleja y que es diferente y directamente es que se marean. Exacto. Entonces, bueno, de nuevo hay una parte de como usuarios elegir siempre lo que sea inclusivo, lo que dé opciones, lo que sea adaptativo, reivindicar nuestros derechos, comunicar y luego toda la parte de control, supervisión, regulación, porque la industria por sí misma va a seguir en su modelo de negocio y va a seguir en su maximizar rendimiento y no tiene por qué dar ese paso hasta que no vea que le va a ser beneficioso económicamente. Claro. Que es que funciona así. El libro del que está hablando Marta, este libro es Mister Internet, que lo publicamos hace 2 años ya. 2 años. 2 años, con la editorial Nextdoor, que es una editorial que en su día dirigimos Laura y yo, y que cerró hace no mucho, hace unos meses, desgraciadamente. Pero tenemos ejemplares todavía. Este libro está descatalogado, pero en el despacho nosotros lo tenemos, con lo cual si a alguien le interesa, que nos escriba por Instagram, porque se lo enviaremos, solo tendrá que pagar el transporte. Pues muchas gracias. Nada, hombre. Bueno, a ver, yo en este programa suelo siempre plantear una palabra, la definición de una palabra hace 200 años y la definición a día de hoy y todo lo que eso implica, ¿no? Pero en tu caso busqué algoritmo. No, el algoritmo claro que ya estaba hace 200 años y decía, la ciencia llamada comúnmente aritmética, ¿no? A día de hoy dice, conjunto ordenado y finito de operaciones que permite hallar la solución de un problema. Todavía no habla del algoritmo como se entiende constantemente en el ámbito de las redes sociales, por ejemplo, ¿no? Yo quiero saber si el algoritmo es nuestro enemigo. No, el algoritmo es nuestro amigo. Sí. Claro, el algoritmo es que es gracioso, ¿no? Cómo tendemos a personificar y atribuir características humanas a las cosas cuando no las entendemos. Me sonaba un poco a la edificación de la naturaleza, ¿no? En la antigüedad. Pues ahora es un poco lo mismo con la tecnología. Sí. El algoritmo es nuestro amigo. O sea, un algoritmo es una receta de cocina. Vale. O sea, un algoritmo no es más que una secuencia de pasos que me dicen cómo tengo que hacer para llegar a la solución de un problema. Entonces, nosotros hacemos algoritmos todos los días para todo, porque tenemos nuestros pasitos que tenemos que seguir cuando nos levantamos por la mañana. Pues los pasos que seguimos hasta que conseguimos llegar al trabajo son nuestro algoritmo de arranque. Vale. ¿Qué hago? Me pongo las zapatillas, me lavo los dientes, desayuno, coloco esto aquí, pongo esto aquí. Entonces tenemos una secuencia de pasos que es la de arranque de un ordenador. Vale. Entonces los algoritmos son recetas, son secuencias de pasos, son entradas y salidas. Pues voy haciendo todo esto y voy obteniendo estos resultados y tengo que seguir estos pasos. Eso es un algoritmo. Vale. Además es una palabra preciosa, viene del árabe, si no recuerdo mal. Es una palabra que es muy bonita.
Todo lo demás es marketing en un sentido y en el otro que ninguno me gusta, o sea, ni para demonizar, ni para Ya, vender la moto, o sea, todo lo demás es marketing. O sea, es verdad, cuando ahora se habla del algoritmo, en realidad se está hablando de algo muy concreto, que es la recomendación algorítmica, los sistemas de recomendación. Cuando vale, se habla del algoritmo, pues en una tienda de comercio electrónico, en una plataforma de streaming, en una red social, se habla de un algoritmo muy concreto que está diseñado para conocernos sí, y para conocer a otros parecidos a nosotros y recomendarnos cosas vale, para comprar, películas para ver, música para escuchar o contenido para consumir, que es muy probable que nos guste porque ya saben mucho de nosotros y de otros parecidos a nosotros. vale, Entonces, cuando se habla del algoritmo poniéndolo en mayúscula y en esos términos, no es el algoritmo como tal, es el que usan ese tipo de plataformas y servicios para tener un recomendador, un sistema de recomendación o una recomendación algorítmica. vale, No es ni más ni nada más. menos. Lo que pasa es que tendemos a, cuando no entendemos las cosas, Sí, comprar muchas veces palabras que nos suenan a técnicas o que nos suenan bien y eso, ponerlas ya con mayúscula y exacto, atribuirles. A mí me hace mucha gracia cuando escucho ahora a la gente hablar de la IA. claro. Porque la IA, y dices, pero si no es más que estadística avanzada, o Ya, sea, ya. lo mismo es un algoritmo con unas entradas, unas salidas, lo entrenas, se fija lo que ha pasado muchas veces, o sea, Sí, no es magia negra, sí, no le podemos atribuir características humanas, pero hay mucho interés creado sí. en que parezca algo muy difícil de entender, Total, total. muy Hombre, los complicado. emprendedores que están vendiendo constantemente a través del marketing digital vamos, es un repetitivo el tema del algoritmo. El algoritmo ha vuelto a cambiar, yo os voy a enseñar cómo dominar el algoritmo para que vendáis vuestros cursos, ¿no? Esto es constante, bueno, a mí me aparece constantemente por el algoritmo. Pero fíjate, me sabe mal porque también muchas veces es una manera como de evitar responsabilidades. Ya, No ha sido el algoritmo. Dices, no, ya, perdona, detrás del algoritmo hay alguien, el ya, algoritmo no va solo. Entonces, ya. o sea, también muchas veces es una manera eso de como invocar a la magia Sí, negra y de dar las cosas por sentadas, lo que comentábamos antes, ¿no? Que compremos ese concepto de que la tecnología es así y no puede ser de otra sí, manera. Dices, no, perdona, la tecnología va a ser como tú quieres que sea, si la estás creando tú. claro, Como que el algoritmo, ¿perdona? claro, pero es verdad que no tenemos esa noción, ¿eh? Ujú. No. Claro. Yo mismo, claro, no, Claro, pues es pienso, una receta que ha ya, diseñado un humano. Entonces, un humano matemático o un humano estadístico normalmente ha pensado los pasos que hay que seguir y luego un humano programador lo ha traducido en lenguaje de programación y un humano informático lo ha puesto en explotación en un computador muy gordo para dar servicio a millones de personas y no tiene más. ya, pero es que esos humanos se nos hacen muy alejados a nosotros, Sí, los que están ahí pero lo hacen a programando y propósito, ya, lo hacen a propósito. Bueno, yo creo que, digamos, hay muchos gremios que viven un poco de eso, ¿no? De que claro, parezca que lo que ellos hacen es como milagroso, muy especial, misterioso, misterioso, casi importante. magia, sí, Sí, pero la tecnología no es algo especialmente complicado. ya, Al final, además, mucha gente que trabaja en tecnología, y también por eso tenemos muchas veces problemas, construye legos. ya, Es decir, trabaja con bloques que no entiende muy bien cómo funcionan por dentro. Que vale, eso es un problema que tiene hoy en día la tecnología, que lo mismo, como estamos en el consumo rápido, se forman muchos profesionales para el sector porque hace falta alimentar al sector con nuevos profesionales que no conocen la tecnología en profundidad y que trabajan con la tecnología como si fueran bloques de Lego. Pongo vale, este bloque, pongo este y esto es el algoritmo. sí, No, perdona, pero esos bloques tienen sus tripas y no los puedes conectar a ver qué sale, porque a saber lo que sale tienes que entender lo que hay por dentro, cómo funciona, qué entra, qué sale, por qué es así, intentar explicar por qué es así, intentar entender los riesgos que tiene juntar esto con esto, porque a lo mejor esto por un lado y esto por el otro es inofensivo, pero cuando lo juntas claro, explota. claro, Entonces, bueno, pues como hablábamos antes, hay como muchas sí. aristas del problema y muchas causas para vivir lo que estamos viviendo ahora, Sí, pero información, necesitamos información, información veraz ujú, y como siempre, o sea, poco más, es lo máximo que podemos hacer, ¿no? Acceder a buena información y ser consciente de cómo estamos conscientes de cómo estamos utilizándolo y todas las implicaciones que puede tener para bien y para mal. Yo te he traído un regalo
que es un libro que publicamos en Yonki Books, pero no voy a dar el nombre. Si alguien quiere saber qué libro le he regalado a Marta, que escriba ahí al Instagram de Yonki. Porque tiene que ver con, a lo largo de la historia, cómo la industria en un momento dado detecta que si actúa sobre el circuito de recompensa del ser humano puede multiplicar por mucho sus beneficios, ¿no? Y a mí me encantó porque te da una visión muy global. Gracias. Y también es el mejor aparece regalo que me pueden hacer un libro. Qué bien, muchas gracias. Bueno, y ahora vamos a ir con la última pregunta, que es lo que llamo la pregunta incómoda, que tampoco es tan incómoda. Y esta siempre es una pregunta que yo saco de algún programa de los años 80, 90, de los programas de entrevistas que a mí me encantaban, ¿no? Que eran entrevistas muy sosegadas y tal. Esta se la hizo Jesús Quintero, que es uno de los que yo más admiro, al filósofo Antonio Escootado, y le preguntó, ¿nos harán más libres las nuevas tecnologías? Esto se lo preguntó, ya te digo, en el 89. Y Escootado contestó, más libres sí, pero más indolentes e invertebrados. Y yo te quería preguntar si crees que se ha cumplido la profecía de Escootado. Yo creo que esa respuesta probablemente sea muy a largo plazo. Sí. Muy a largo plazo. Porque en este momento, así como antes a la de más tontos o más listos, sí que te he dicho que no creía que nos hiciera necesariamente más tontos y que era un cambio en el modelo de competencias, en el tipo de inteligencia. Sin embargo, la libertad es otra cosa. Claro. Y yo creo que en este momento no. Por muchos aspectos de política tecnológica con la P mayúscula, ¿no? Y de cómo se diseña, cómo se construye, cómo se despliega, cómo se usa, cómo se toman las decisiones, el ritmo que se lleva, la falta de criterio muchas veces en esas decisiones, de los que diseñan, de los que despliegan, de los que regulan, de los que la usamos. O sea, en este momento, desde luego, yo no veo que nos haga más libres, ni siquiera en el aspecto de que siempre hemos pensado de cómo soy más productivo, tengo más tiempo para dedicar a otras facetas de mi vida, porque me ahorra tiempo. Ni siquiera estamos ahí, al revés. Tal y como se está utilizando ahora, es un agujero negro de tiempo. Entonces, no veo esa libertad todavía, ni en el corto ni en el medio plazo. Y probablemente nosotros dos no lo veremos. Yo creo que no. Espero que lo veamos para los que... O sea, que lo veamos desde donde sea. Desde donde estemos. Sí, para los que vienen detrás. Sí. Pues ha sido un placer, Marta. Igualmente. Muchas gracias por todo. Ahora hablaremos un poco porque igual hacemos un libro, ¿verdad? Juntos. Sí, ojalá. Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos, a Marta y a mí. Espero que hayáis aprendido tanto como yo, que no os hayáis asustado. Yo creo que Marta ha sido muy clara en ese sentido, ¿no? Que información y más información y sobre todo veraz. Y si queréis saber alguna cosa más sobre el proyecto y no queréis esperar al próximo episodio para conocer al nueva entrevistada, podéis registraros al email, recibir un email mío que yo envío los lunes y bueno, os podéis registrar en la página web de yonkibooks.com. Muchas gracias.